Dicen que detrás de cada risa hay una historia. Que a veces, las burlas son gritos disfrazados. Y que quien más se ríe de los demás, es quien menos ha podido reírse con alguien. Nelson Moon siempre fue el chico que se burlaba de todos. El que golpeaba, el que intimidaba, el que parecía disfrutar del dolor ajeno. Pero si uno se detiene a mirar con atención, si uno escucha su risa con el corazón en silencio, puede notar que en realidad, su jaja es más un eco que una carcajada. Es un eco que viene de un lugar oscuro, de una infancia rota, de un hogar vacío. Nelson creció sin un padre. O mejor dicho, con el recuerdo de un padre que un día se fue por cigarros y nunca volvió. Su madre trabajaba demasiado, y cuando estaba en casa, lo hacía entre botellas vacías y silencios pesados. Nadie le explicaba nada, nadie lo abrazaba, nadie le decía que las cosas iban a estar bien. En un mundo donde nadie lo veía, Nelson aprendió que la violencia era una forma de ser escuchado. Que si gritaba, lo miraban. Que si golpeaba, lo respetaban. Que si se reía de otros, al menos por un momento, el dolor dejaba de estar dentro de él. El bullying no fue su maldad, fue su defensa. Su forma torpe de pedir atención, de buscar cariño, de sentirse parte de algo. En la escuela todos lo temían, pero nadie lo conocía. Nadie se atrevía a preguntarle cómo estaba, ni por qué iba con la misma camisa todos los días, o porque su mirada se apagaba cuando alguien mencionaba la palabra papá. Nelson no odiaba a sus compañeros, odiaba lo que la vida le había hecho. Y aunque el mundo solo veía a un abusador, detrás de cada golpe había un niño queriendo decir, mírenme, no quiero estar solo. El problema es que cuando te acostumbras a sobrevivir, olvidar que puedes sentir se vuelve fácil. Nelson no sabía cómo expresar su dolor sin herir. Aprendió a burlarse antes de que lo hirieran, a atacar antes de que lo rechazaran. Porque para él la risa era un escudo, una armadura hecha de sarcasmo. Esa risa suya, tan característica, tan burlona, es en realidad una cicatriz. Una forma de cubrir el vacío con ruido. Y es curioso, porque incluso en Springfield, un pueblo lleno de locuras, Nelson siempre fue el reflejo más real del sufrimiento humano. No tenía superpoderes, no tenía una familia estable, no tenía suerte. Solo tenía rabia. Pero debajo de esa rabia había una enorme necesidad de amor. A veces lo veíamos acercarse a Lisa, y en esos breves momentos, ese chico duro se volvía alguien diferente. Con ella no necesitaba aparentar, no necesitaba ser el fuerte. Solo necesitaba sentirse visto, querido, comprendido. Porque por un segundo, Lisa lo hacía sentir digno. Y eso nos enseña algo profundo, a veces no necesitamos que nos arreglen la vida, solo que alguien nos escuche sin miedo. Que alguien vea más allá de la fachada, más allá del papel que el dolor nos obligó a interpretar. Nelson nunca tuvo eso. Nadie le dio herramientas para sanar. Por eso convirtió su dolor en un hábito. Y lo peor de todo es que ese hábito se volvió su identidad. Pero hay algo hermoso en Nelson, algo que muchos no notan. Detrás de su rudeza hay nobleza. Cuando su madre está mal, él se preocupa. Cuando alguien sufre más que él, lo ayuda en silencio. No lo hace para quedar bien, lo hace porque en el fondo, sabe lo que duele sentirse solo. Lo que duele no tener a nadie que te defienda. Nelson es la prueba de que incluso las personas rotas pueden tener un corazón bueno, solo que no saben cómo mostrarlo. Y eso pasa con muchos. Nos reímos del agresor, lo señalamos, lo castigamos, pero pocas veces nos preguntamos de dónde viene su rabia. Nadie nace siendo cruel. Nadie nace con el deseo de lastimar. Todos aprendemos a hacerlo como una forma de defensa. Nelson no fue malo, fue un niño abandonado que aprendió que el dolor duele menos cuando lo compartes, aunque sea de la peor manera. Con los años, uno puede imaginarlo cansado. Ya no tan ruidoso, ya no tan agresivo. Tal vez trabajando en algo sencillo, tal vez ayudando a otros niños como él tratando de romper el ciclo. Porque cuando uno toca fondo y sobrevive, entiende que no quiere que otros pasen por lo mismo. Nelson tiene ese tipo de redención silenciosa, esa que no se celebra, pero que es real. Porque al final, su historia no trata de bullying ni de violencia, sino de supervivencia. Nelson fue un niño que la vida olvidó, pero que nunca se rindió del todo. Y eso lo hace profundamente humano. Todos tenemos algo de él. Todos hemos usado una máscara para no mostrar lo que sentimos, todos hemos reído cuando queríamos llorar, todos hemos atacado cuando lo que necesitábamos era un abrazo. Y si uno escucha su risa con atención, puede entender que no se ríe de los demás, se ríe de sí mismo, de su historia, de la ironía de haber crecido en un mundo que castiga la debilidad y premia la dureza. La verdadera tragedia de Nelson no es su infancia, ni su soledad, ni su violencia. Es que aprendió a confundir respeto con miedo, amor con atención, fuerza con frialdad. Pero si algo nos enseña su historia, es que siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay una oportunidad para sanar, incluso después de años de heridas. Nelson nos recuerda que la empatía no es solo hacia quien sufre, sino también hacia quien hiere. Porque a veces, los que más daño hacen, son los que más lo necesitan. Y tal vez, solo tal vez, si alguien se hubiera acercado a él con paciencia, con amor, con una mano extendida, la historia sería diferente. Pero incluso así, su historia sirve. Sirve para mostrarnos que todos cargamos algo. Que la violencia, la burla, la distancia, casi siempre son formas torpes de decir tengo miedo. Y que al final, todos buscamos lo mismo, comprensión. Así que cuando escuches a alguien reírse de otro, cuando veas a alguien actuar con dureza, no respondas con odio. Respóndele con curiosidad. Pregúntate qué hay detrás. Porque a veces, detrás del jaja de Nelson, se esconde un ayúdame que nunca se atrevió a decir. Y ahí está la lección. Que incluso los que parecen no tener corazón, lo tienen. Solo que está cubierto de cicatrices. Y que el verdadero acto de valentía no es pelear contra el mundo, sino atreverse a sanar. Nelson no fue un villano, fue un niño que sobrevivió como pudo. Y eso, aunque duela, lo hace más real que muchos héroes. Porque al final, todos tenemos un poco de Nelson, un pedazo que aprendió a fingir fuerza para no mostrar fragilidad, una parte que ríe cuando en realidad quiere llorar. Y reconocer eso, es el primer paso para ser más humanos.